En la entrevista de propuesta semanal tenemos un gran amigo, pero un gran técnico y político. Él es economista, es experto en finanzas, aquí decimos siempre banquero, pero realmente el término es experto en finanzas. Pero también forma parte de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Juan Ramón Mejía Betances, que es un invitado frecuente de este programa. Le debo, porque hace mucho que no lo llevo al Telematutino 11. Juan Ramón, muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque tú siempre estás presto, a pesar de la incomodidad de los horarios y de las agendas. Para mí siempre es un honor, Ramón, estar aquí en este programa y estar contigo. Siempre te he considerado uno de los comunicadores premium de la República Dominicana, sin lugar a dudas. Suerte que no me dijiste periodista. Comunicador. Porque me he dicho periodista, yo no. Yo estudié ingeniería civil y economía, pero periodismo no. Eso es empírico. Hay muchos temas, Juan Ramón. Pero, perdón, Ana Patricia Núñez Fernández está ahí con nosotros, virtual. Buenos días, Juan Ramón, ¿cómo te encuentras? Hola, qué placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, gracias. Hay un tema obligado, porque tenemos noticias de Trump todos los días. Hay días que uno abre el periódico digital o coge un periódico como El País y todas las noticias son de Trump. Y las noticias del país están relegadas a veces a algunas cuestiones momentáneas o temas que nunca se agotan, como los apagones y ese tipo de cosas. Pero hemos visto un Trump activo, mediático, como siempre, pero con unas líneas arancelarias, con un tema de resolver el problema de Ucrania a su manera. ¿Cómo tú ves esa presidencia y los posibles impactos en la República Dominicana? Mira, Trump es una persona, la verdad me recuerda mucho a nuestro expresidente Hipólito Mejía, porque le da fervor, le da mucho trabajo a los caricaturistas y a los comediantes, porque realmente tiene sus salidas y sus cosas. Sin embargo, el presidente, Andy Dawager hizo un artículo en esta semana, no sé si tuviste el honor de verlo, donde habla de la inmediatez que tiene que lograr Trump por no tener un futuro y porque nada que él haga tiene costo político, porque él no tiene futuro político después del 28. Entonces, basado en eso, las medidas de Trump y la llegada de Trump es muy sui generis. Y Trump no ha esperado ni ha sido muy diplomático, él no tiene características de diplomático, no. Pero no ha sido diplomático ni ha esperado para tratar de hacer un impacto en las transformaciones que él pretende lograr. Quiere lograrlo inmediatamente, ya fue presidente, ya sabe como 4 años uno con la diplomacia y eso se le van de la mano y se pasa el tiempo sin lograr objetivos. Y ha venido con una política de lograr las cosas inmediatamente. Perdón, se nos pasó que tenemos las 2 tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia Industrias Vanilejas y que ya los televidentes a esta hora seguro se habrán tomado su tacita en su hogar. Gracias, Kenia. Salud. Continuamos con Trump, perdón. Pues sin duda el presidente Trump está tratando de lograr, yo creo que lo de los aranceles, más que una política que él pretende implementar, es una amenaza en una negociación con las industrias, con los diferentes países. Digo con las industrias porque el que tiene una fábrica de vehículos que está produciendo en Canadá para vender a Estados Unidos o que está produciendo en México para vender a Estados Unidos, él le está diciendo, múdense aquí y aquí le quitamos los aranceles. O sea, es un proceso de negociación. Ya vimos cómo fue a Panamá y amenazó de todas las formas y lo que logró fue una negociación. Entonces él lo que está es acelerando los procesos, los potenciales procesos de negociación que se van a dar con los diferentes países y con las industrias. Pero obviamente esto tiene sus repercusiones porque genera una incertidumbre en los mercados. Hoy en día mucha gente que iba a hacer inversiones en República Dominicana o en Venezuela o en Centroamérica, perdón, Venezuela no, México quise decir, pues puede posponer esas inversiones porque teme que los aranceles se hagan una realidad y eso trae como consecuencia que se disminuya la inversión extranjera en los países latinoamericanos.
Pero adicionalmente en los Estados Unidos se genera una incertidumbre en cuanto a política monetaria. Por ejemplo, el gobernador, la Reserva Federal había estado bajando las tasas de interés. Sin embargo, con la potencialidad de colocar aranceles a productos que son de consumo masivo en los Estados Unidos, aunque sean importados, pues eso generaría una inflación que entonces sería controversial seguir bajando las tasas de interés, que podría... Mejor subiría. Entonces tendrían que cambiar la política monetaria a, en vez de bajar las tasas de interés para dinamizar la economía, a subirla para frenar una potencial inflación que se genere. En términos de República Dominicana, muchas de esas medidas no nos están tocando, no hay amenaza de aranceles para República Dominicana. Porque el saldo es superavitario para los Estados Unidos. Exactamente. Nosotros le compramos más a ellos que ellos a nosotros. Perfectamente, pero eso nos genera alguna ventaja en términos de comparación con otros países. Si usted va a hacer una inversión y está evaluando si hacerla en República Dominicana o hacerla en México, potencialmente puede decir, bueno, República Dominicana por ahora no representa ninguna amenaza para Estados Unidos, y si lo hago en República Dominicana, pues puedo lograr no tener los aranceles y poderme aprovechar de los acuerdos de libre comercio que tiene República Dominicana con los Estados Unidos. Entonces, eso nos genera alguna ventaja a nosotros. Sin embargo, el tema de la revalorización del dólar respecto a muchas monedas del mercado, o sea, respecto a la mayoría de las divisas, ha generado que aquí en República Dominicana veamos como el dólar también se ha comenzado a poner nervioso, y no solo este año. El año pasado el gobernador del Banco Central tuvo que bajar sus reservas internacionales en más de $1.000 millones para defender el tipo de cambio. Y sigue bajando. Y sigue inyectando reservas, trata de generar una política de confianza. Sin embargo, no hay duda de que a pesar de las remesas y los récords de turismo, ambos récords de remesas y récords de turismo, seguimos teniendo un tipo de cambio nervioso con tendencias alcistas que ya pasó de 61 a 62 en lo que va de año, y las reservas siguen reduciéndose, por lo que tenemos que ser conservadores en ese sentido, y la política monetaria de nuestro Banco Central también tiene que revisar si puede seguir bajando o si tiene que comenzar a subir el tipo de interés. Tiene la brecha histórica más baja entre la tasa de la Reserva Federal de aquí, que es la que ha existido históricamente. Exactamente. Entonces, nosotros si generamos inflación, pues obviamente eso generaría que los inversores tiendan a cambiar de pesos a dólares. Y si eso sucede, entonces habría más nerviosismo. El gobernador tiene que ser muy cauto en este momento. Está jugando un juego que yo creo que en todo su periodo no había tenido un momento tan delicado. Es delicado, tiene que saberlo manejar, necesita la colaboración estatal, el Estado Dominicano tiene que ayudarlo. Creo que están haciendo un poquito su tarea con relación a los apagones que le están dando injustamente al pueblo, porque eso es con tendencia a reducir un déficit que hay en el sector energético, reducir las importaciones de hidrocarburos a través de esos sectores energéticos. Si te fijas, le están dando apagones a los sectores más pobres. Si tú le das apagones a los sectores más ricos, la importación de hidrocarburos se dispara. ¿Por qué? Porque prenden plantas más ineficientes. Sí. Es increíble, o sea, se genera un ahorro en términos del déficit del sector energético, pero un aumento del consumo de combustible, porque las plantas son más ineficientes, la de un edificio, la de una torre, la de una casa, es mucho más ineficiente que una planta a gran escala que genera electricidad para el país. Ana Patricia, adelante. Juan, un paso que Trump ha estado dando es las negociaciones o las conversaciones con Rusia, para que Rusia y Estados Unidos están dando pasos firmes para normalizar y poner fin a la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Crees que eso es una posición por parte de Trump, una medida correcta de su gobierno, o es una estrategia con miras a, obviamente, conseguir algo a favor de Estados Unidos? Mira, sin dudas,
Trump desde el principio amenazó a Hamas, decía que si no habían entregado los rehenes a la toma de posesión de él, iba a haber un baño de sangre muy grande. Otra amenaza para lograr lo que se logró, porque se logró que se entregaran los rehenes y se llegara a un tipo de acuerdo. Todavía hay una gran incertidumbre en Medio Oriente en relación al conflicto bélico que hay con Israel, pero se ha logrado mejorar las cosas en ese sentido. De cara a lo que es Ucrania y Rusia, se le ha quitado el apoyo que se le había dado hasta el momento a Ucrania. Se están en unas reuniones de negociación en la que no se invitó al presidente ucraniano. Ni a los europeos. Ni a los europeos para negociar. Realmente yo creo importante que las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, se entiendan de alguna forma, porque eso quita una incertidumbre muy grande al mundo sobre potenciales conflictos, una escalada de ese conflicto Ucrania-Rusia que pudiera llegar hasta un punto nuclear, que estábamos al borde, porque ya le habían autorizado a usar misiles que Rusia había amenazado que si los utilizaban podía entrar un conflicto nuclear. Sin dudas, Trump tiene una estrategia que nosotros pues estaríamos especulando si decimos de qué se trata exactamente, pero las relaciones entre Trump y Vladimir Putin siempre se han perfilado como unas relaciones amables, no han sido fuertes, y ojalá que el mundo consiga que se consiga la paz. Sí, claro, es importante que los países europeos, que son los que tienen una amenaza en ese conflicto de cara a que Rusia quiera seguir expandiendo las intervenciones a otros países, y que Ucrania, que obviamente es el que está siendo atacado y el que podría estar perdiendo territorio en este momento. Va a perder territorio, creo que eso es. Sí, definitivamente no hay forma de lograr la paz sin una pérdida de territorio de parte del gobierno. Y Trump quiere las tierras raras. Sí, Trump definitivamente está en ese capítulo. Parece que es el nuevo oro del mundo. Antes era el oro negro, que era el petróleo. Sigue siéndolo, pero hay suficientes reservas en este momento. No hay problemas con el petróleo. Incluso Estados Unidos va a comenzar a explotar yacimientos que no estaba explotando con la llegada de Trump. Pero las tierras raras, China ha estado dominando ese mercado que se utiliza para el área tecnológica, la batería de litio, etcétera. Y sin dudas Trump y el gobierno norteamericano está interesado en detectar dónde y explotarla conjuntamente con países como República Dominicana, que se ha detectado que tenemos una reserva extraordinaria según se ha publicado. Falta confirmarlo, falta hacer los estudios adecuados, pero el hecho de que hayan venido militares de los Estados Unidos en el cuatrenio pasado a verificar y hacer estudios, nos da una señal de que hay interés y de que hay tierras raras. Pero además Marco Rubio lo mencionó y no se lo preguntaron. Exactamente. Mira, Ramón, el verdadero problema del gobernador actual no es necesariamente el problema de las tasas, o sí, pero eso es la consecuencia de otro problema. El problema es cuando la estabilidad de un país, la estabilidad económica de un país se ha sustentado exclusivamente en políticas adecuadas monetarias. Tenemos un gran gobernador del Banco Central. En el clavo. Sí, el sector financiero se acostumbró a los FLR y a la liberación de encaje legal. Exactamente. Entonces, realmente para dinamizar la economía, para dinamizar el crecimiento económico, hace falta inversión en infraestructura del sector público. El sector público tiene que jugar su rol en la política de bienestar del país. O sea, aquí toda la política macroeconómica ha querido sustentarse en lo monetario. Y no puede ser solamente. Y la inversión sigue reduciéndose. ¿Qué podemos decir en lo monetario? ¿Cuál fue el mayor esfuerzo que hizo el gobernador de
Banco Central en el 2024? En el sector construcción. Todas las liberaciones que se hicieron fueron para impulsar el sector construcción de viviendas económicas. ¿Cuál fue uno de los sectores que menos creció? El sector construcción. Sí. ¿Por qué? Porque hace falta acompañamiento. Hay sitios donde el sector privado pudiera hacer un desarrollo, pero no hay acueducto. Hay sitios donde pudiera... El sector privado se tiene que concentrar en las grandes ciudades, Santo Domingo y Santiago. Exactamente, pero ¿por qué? Porque no hay infraestructura. Bávaro y Punta Cana tiene un gran desarrollo del sector privado porque hay un nivel de infraestructura, hay que generar desarrollo. Pedernales está retrasado. Pedernales levantaron la mano como 9 cadenas hoteleras que iban a invertir en Pedernales y apenas hay 3 construyendo. ¿Por qué? Bueno, porque hace falta acompañamiento del Estado Dominicano con vías de comunicación, con acueducto, con una serie de inversiones del gobierno. Como hizo Balaguer en Puerto Plata. Claro, como hizo Balaguer. El acueducto, hizo las carreteras, hizo todo, no sé. Sí, en Punta Cana tuvimos un empresario, emprendedor, que hizo una serie de proyectos, pero realmente el boom de ese sector surge en el momento en el que el Estado Dominicano hace una inversión significativa en una carretera, hace una inversión en el desarrollo urbanístico, se hace mantenimiento de los acueductos y ese tipo de cosas son los que definitivamente generan que haya un atractivo para la inversión del sector privado. Que como miembro de la Fuerza del Pueblo hay que reconocer que esa autovía del Este fue Leonel Fernández. Sin duda. Y ese fue el gran impulso sí. a Bávaro Punta Cana. Y en estos días también estaba leyendo un artículo donde hablaba del endeudamiento irresponsable de este gobierno. ¿Por qué irresponsable de este gobierno? Bueno, si vemos el análisis que hace, no me acuerdo ahora el nombre del que escribió el artículo, pero si analizamos cada periodo de gobierno anterior, vemos un gobierno 96-2000 que se redujo el endeudamiento público, vemos el del presidente Hipólito Mejía que se dispara el endeudamiento público de 4.000 a 9.000 millones de dólares y se dispara básicamente por una crisis bancaria que genera el todavía pesado déficit cuasi fiscal que hoy tenemos. Después viene el presidente Fernández con la herencia de lograr estabilizar aquella crisis y inmediatamente después llega la crisis internacional del sector bancario y por eso el gobierno de Leonel Fernández se sigue endeudando, pero hay un nivel o sea, esas deudas son invertidas en infraestructura, metro, carretera. El crecimiento de la deuda fue la menor en comparación con la actual. Pero hay que ver el legado de infraestructura. Exactamente. Segundo gobierno, lo mismo, un legado de infraestructura, metro, clínicas. En el gobierno de Danilo Medina no fue tan grande, pero se hicieron muchas escuelas, se invirtió el 4% en la educación, etcétera. Hubo un nivel de inversión en infraestructura, pero este gobierno lo que está haciendo es cada vez aumenta más el endeudamiento y reduce más la inversión en obras reproductivas. Entonces el gobernador del Banco Central se ve compelido a tratar de generar la estabilidad única y exclusivamente con políticas monetarias. Y es muy difícil así. Y tiende a ser derrotista a largo plazo. Y ya estamos en el largo plazo. Ya en este momento las políticas monetarias han mostrado que no dan los resultados que queremos porque él ha estado bajando la tasa de interés con la intención de generar una baja en la tasa de interés del sector financiero para que se coloquen más préstamos y se dinamice la economía, cosa que no ha sucedido porque la tasa de interés, como tú dices, sigue fija en un 15 y pico % y no baja, entonces no hay un incentivo. La banca hoy en día, yo que tengo el oído puesto en muchos de los bancos, te digo, está viviendo de hacer... tesorería, sí, pura tesorería. Aquí lo que se está es... Para el público, tesorería es comprar instrumentos del tesoro, de Hacienda, del Banco Central, vender en el mercado secundario, todo ese tipo de cosas. Diversificar el riesgo que es muy rentable. Es muy rentable y el riesgo es muy mínimo, porque la administración de un préstamo, cobrar, cuando hay impagos, ejecutar... La administración de la cartera de crédito es mucho más costosa
que hacer tesorería. Cuando tú haces tesorería, Hacienda está emitiendo constantemente bonos, pues se colocan en Hacienda, se colocan en el Banco Central a unas tasas atractivas versus las tasas que está captando, y obviamente usted consigue una rentabilidad con una estructura mucho más pequeña, necesita menos costo para administrarlo, y se hacen eficientes así, y eso definitivamente hay que cambiarlo. La República Dominicana tiene que abocarse a hacer una revisión de las normas prudenciales, de las inversiones que hacen los bancos, de manera que realmente la banca juegue el rol de captar ahorros para colocar y promover el desarrollo, y que haya un efecto del multiplicador bancario. Sería complejo explicarlo en un programa de televisión, pero el multiplicador bancario... Es que un peso de la banca se multiplica, se convierte en 3, 4, 5 pesos. Exactamente. En la medida que presta. Porque usted, el banco lo recibe, lo presta, el otro vende algo, ese lo compra, y eso se genera una multiplicidad y genera un dinamismo de la economía que hoy, en base a la tesorería, se está perdiendo ese atractivo, ese valor agregado que genera la banca, el sistema financiero a las economías. Excelente, Mejía Betances. Nos vamos a comerciales, volvemos con otros temas. Manuel, continuamos conversando con el licenciado Juan Ramón Mejía Betances, economista y experto en finanzas. Juan Ramón, una noticia relevante de finales de la semana pasada fue una prueba de estrés que demostró la fortaleza y la solidez del sistema financiero local. Explícanos un poco sobre eso y cómo se puede traducir eso. Mira, realmente nosotros, a partir de la crisis que tuvimos en el 2003 en la República Dominicana, la banca se hizo una transformación, se mejoraron nuestras normas, se mejoró la supervisión, y sin dudas hemos tenido una solidez del sistema financiero que ha perseverado en todo el tiempo, incluso rebasando la crisis internacional de 2008 sin ningún problema para nosotros. Yo creo que nuestro sistema financiero está más sólido que nunca. Punto y aparte, tenemos una parte de nuestro sector financiero que es vulnerable y que no tiene supervisión, las cooperativas. Hay yo he escrito sobre eso y he hablado sobre eso. Sin lugar a dudas, esa parte el gobernador del Banco Central no la menciona porque no tiene prácticamente incidencia y no fue incluida en esa prueba de estrés, pero hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, cómo ese sector ha tenido problemas. Un sector muy importante que hace una labor social y económica muy buena. No es una crítica a las cooperativas, pero necesitamos más supervisión, porque son entidades de intermediación financiera. Son tal cual bancos. E incluso inciden en el multiplicador bancario que hablábamos hace un momentito. O sea, sin dudas prestan, tienen mejores tasas que el sector financiero, probablemente porque están exentas de encajes. Entonces, eso le permite colocar recursos más baratos, pero necesitamos mayor supervisión, porque a través de una corrida en ese sector podríamos afectar al verdadero sistema financiero. Hay cooperativas de préstamo que son más grandes que muchos bancos. Que muchos bancos, con clubes inmensos, con de todo tienen, o sea, grandes oficinas. Hay muchas cooperativas muy importantes en el país que están haciendo, yo reitero, están haciendo una buena labor. No es contra ellas, es contra la independencia, y que eso le permite a otras cooperativas dañar el buen nombre de aquellas que los están haciendo. O sea que lamentablemente cuando yo fui miembro de la Junta Monetaria se aprobó un anteproyecto para que fueran supervisadas por la Superintendencia de Banco. Pero ese proyecto se envió a Palacio en el gobierno de Danilo Medina, y ese sector es poderoso, eso se engavetó. Bueno, el superintendente de esa época, que no voy a mencionar el nombre, pero la gente sabe quién es, levantó la mano y aprobó, y fue a Palacio por su relación familiar con Danilo Medina, y le dijo, no, nosotros no podemos asumir eso, no. Y entonces, claro, IDECOP no tiene la estructura como para asumir una supervisión adecuada. Y
y con lineamientos, porque además en la República Dominicana, a través de esas cooperativas, señores, yo reitero, no de la mayoría, hay muchas cooperativas que están haciendo su debida diligencia de cada cliente, pero se permea un poco más el lavado de activos. Quebró una pequeña en Herrera. En Herrera. Ahí nada más fueron 2.500 millones. Suerte que era pequeña. 2.500 millones. Son muchos recursos, son muchos ahorrantes defraudados, muchas familias que pierden el esfuerzo de sus padres, el esfuerzo de sí mismos. Entonces, sin duda, es importante que las autoridades tomen en consideración eso, que el gobernador del Banco Central, cuando haga su prueba de estrés, las incluya, pero las incluya porque tiene supervisión, porque tiene la data adecuadamente para poder evaluar eso y que podamos llevar en mejor camino el sistema financiero. Incluso, por ejemplo, el sector financiero nuestro, cada banco se hace su prueba de estrés. Correcto. Y calcula su mora estresada y hace todo eso. En todos los consejos de administración de los sistemas financieros usted ve que se presenta eso para que los propietarios sepan si hay que capitalizar, si se puede repartir beneficios, si no se puede repartir en función de ese nivel de riesgo que está corriendo el banco. Eso es importante y se le exige el nivel de capitalización y ese tipo de cosas, no así a las cooperativas. Por esa parte es lo único que tenemos que criticar. Por lo demás, yo creo que tenemos un sólido sistema financiero, tenemos una cantidad de bancos impresionantes que están haciendo un buen trabajo en la República Dominicana y creo que hay una depuración incluso accionaria. Vemos que los accionistas de los bancos son mayoritariamente sectores económicos que no viven exclusivamente de la banca, sino que tienen ese otro negocio, pero sin duda el sistema financiero necesita revisar algunos aspectos en el sentido de que tiene una labor, no puede ser tesorería, el país, el gobierno, el Banco Central están generando que sea muy atractivo puramente hacer tesorería. Yo siempre he dicho, Ramón, y tú vas a corroborar conmigo, estoy seguro, que si los fondos de pensiones, si no hubiera déficit fiscal y los fondos de pensiones hubieran presionado el crecimiento de la masa monetaria, el crecimiento de los ahorros en los bancos, de la manera que lo iban a hacer, eso iba a generar una baja de interés y eso iba a ser una promoción al desarrollo del país extraordinaria. Pero el Estado, con su mala administración, ha generado los huecos para que se coloque todo en el Estado y no vaya a impulsar el desarrollo económico, apoyar el emprendedurismo de los dominicanos. Cualquier persona que tuviera un proyecto con esa presión de esos recursos, se evaluaba el proyecto, se le pasaba un colador de riesgo y tú puedes estar seguro que iba a conseguir fondos. No así ahora, porque ¿cómo yo voy a correr el riesgo con una persona con un emprendedurismo cuando hay un banco central que me paga más con una seguridad 100% sin ningún riesgo? Ana Patricia, ¿tiene alguna pregunta? Juan Ramón, y todas estas cosas que se están visualizando en la economía, que vamos a decir que definitivamente, como tú dijiste, están jugando en contra. ¿Qué proyección tú tienes para el próximo año o para lo que falta de este año que está comenzando con el tema de la inflación? O sea, realmente vemos que los datos que salen son de una inflación terminada en 3.4, pero se ven otros aspectos y otras cosas que realmente podrían indicar algo distinto. Entonces, el hecho de haber frenado la reforma fiscal, de haber no tomado quizás medidas adecuadas, ¿qué puede pasar? Mira, básicamente nosotros siempre hemos sido promotores de que aquí debe haber una reforma tributaria, no fiscal, porque no es solamente lo fisco, sino lo tributario. También sale, uno de los datos que estamos manejando es que en el 2020 el 3% de los dominicanos, o algo menos del 3%,
no, perdón, 3.2 creo que era, de los dominicanos cobraba algo del Estado dominicano. Ya eso está en más de un 5.4%. ¿Qué quiere decir? Que estamos generando mayor dependencia del Estado dominicano, estamos manejando un aumento del clientelismo político en la República Dominicana. Sin duda, eso es altamente riesgoso, porque un endeudamiento para pago de facturas corrientes, de gastos corrientes en la República Dominicana es lo que está generando que sea una política que a largo plazo sea mortal para el país, como ya la política fiscal del país se ha manejado mal y ya la política monetaria ha quedado sin herramientas. Pues posteriormente, esa poca herramienta de la política monetaria y la carencia de una política fiscal adecuada, con una reducción del Estado dominicano, una reducción de los gastos, una eficientización del gasto público en obras de infraestructura, en las áreas necesarias. Nosotros tenemos una salud que sigue siendo deficitaria, tenemos una deuda con la salud que se sigue maltratando, y no quiero traer el tema de la migración, que siempre está en mi boca, pero realmente es un tema que nos afecta en cuanto a la salud. Es el principal problema en la República Dominicana. Sin lugar a duda, la República Dominicana tiene una deuda social con el pueblo dominicano, pero está pagando no solo esa deuda social, sino la deuda del pueblo haitiano. Y eso es una carga muy fuerte para nuestro país. No podemos culminar en 2 o 3 minutos para hablar del partido que ya está terminando su congreso, pero que le falta el congreso elector, y cómo se siente el partido en esta situación. Todavía hay una oposición dividida, lamentablemente, pero hay una erosión en el gobierno como que no se ha aprovechado. Sí, realmente cuando el enemigo lo está haciendo mal hay que dejarlo actuar. Entonces al gobierno lo hemos dejado un poco solo porque no ha habido necesidad pero nuestro deber como políticos siempre es tratar de hacer las mejores recomendaciones al gobierno de turno, con la intención de que la carga al pueblo sea la menor posible. El partido Fuerza del Pueblo ha salido fortalecido, se ha tenido un congreso de prácticamente 5 meses, donde se han reunido 20 y pico mesas temáticas para discutir un documento con la interacción de gente de Chile, o sea, dominicanos residentes en Chile, en España, en Nueva York, en Pedernales, en Tenares, donde quiera. Todo el partido ha estado interactuando, aportando, sumando, manifestando su punto de vista, discutiendo. También ha habido sus diferencias, porque donde hay personas siempre habrá divergencias de modo de pensar. Ha habido diferencia, pero se ha subsanado y ha primado la democracia, que la mayoría sea la que decida cada una de las cosas que se han hecho. Pero todo ha sido en un ambiente muy bueno, muy favorable, y ya prácticamente llegamos al final de este congreso y vamos a pasar al congreso elector, donde estoy seguro que también va a haber una participación masiva en todo el territorio nacional. Vemos como el presidente ya comenzó, apenas no ha pasado el primer año, y ya están juramentándose alguna gente de otros partidos en la Fuerza del Pueblo, o sea que la Fuerza del Pueblo sigue creciendo. Sin dudas, yo creo que de cara al 2028, el país, el pueblo dominicano sabe que estamos encaminados en un camino que es de derrota, un camino donde la educación no ha mejorado en nada, la salud no ha mejorado en nada, no ha habido inversión del Estado dominicano para infraestructura. En sentido general, lo que ha habido es un gasto en publicidad extraordinario, en los medios de comunicación, fomentando una mejoría de su imagen, como si estuviéramos en campaña, y eso es derrotista a largo plazo. Y sin dudas este pueblo va a elegir mayoritariamente a Leonel Fernández como su próximo presidente, y la oposición tendrá que unirse, ya sea, yo no creo que sea necesario ni siquiera
que nos unamos para una segunda vuelta, porque no creo que vaya a haber una segunda vuelta, y es un pronóstico demasiado a destiempo, obviamente, pero veo como el gobierno está trabajando a favor no a favor, está trabajando en contra del pueblo y del bienestar dominicano, dándole apagones, no dándole salud, no dándole educación, y eso está trabajando en su contra y a favor de la fuerza del pueblo y del presidente, de la candidatura del presidente Fernández. Juan Ramón, hemos hablado de todo, hasta terminamos hablando ya de política y de elecciones. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti por la invitación, encantado de estar con ustedes dos, la verdad que honrado. Y gracias, Ana Patricia, desde la realidad virtual. Nos vamos a comerciales. Continuamos en Propuesta Semanal.